discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro. Y vamos a orar al Señor para recibir su santa palabra en esta mañana. Cantábamos: te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y bueno, una manera de exaltar al Señor es escuchándole, es quizás tomando apuntes, tomando nota. De eso se trata. Oremos al Señor para recibir la palabra de Dios. Eterno Padre que estás en el cielo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos honrarte a ti al escuchar tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino y tu palabra es lumbrera a nuestro andar. Alúmbranos, Señor, en esta mañana. Alumbra nuestra vida. Convéncenos, Señor, inicialmente de pecado para poder correr a un Salvador, al Salvador Jesucristo, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Redentor, quien es nuestro Pastor. Dios mío, concédenos gracia en esta mañana para poder entender tu verdad, para poderte conocer hoy, Señor. El todo de nuestra vida es conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Señor, recibimos tu palabra con el mayor gozo, porque es tu palabra, porque viene de tu boca, Señor. La has exhalado, Dios. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Permítenos en esta mañana arrepentirnos, Señor, santificarnos, Señor. Somos una iglesia santa, una iglesia que vive para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 10. Leo en favor de mis hermanos la palabra del Señor así. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al versículo 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Amén y amén. Alguien señaló que la paciencia es el rehusarse a esperar algo o alguien, trayendo como consecuencia la pérdida de toda confianza en eso que se espera o en eso que se anhela. Es probable que los receptores de esta carta, a quienes Pedro se dirige, a quienes Pedro escribe, se hayan dejado permear en algo por la burla de los falsos maestros, y estos hayan traído mantos de duda a estos cristianos. Máxime, si se observa que es mucha la tardanza del tiempo y la promesa de que Cristo venga, pues no se asoma. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado lo mismo? Señor,
Ya ha pasado algo más de 2000 años. ¿Y cuándo será que tú regresas? ¿Cuándo será que tú vienes? El texto de hoy nos recuerda que por ningún motivo, por ninguna causa, ni por ninguna circunstancia hay que ser impacientes. No hay que perder ninguna esperanza, y menos esta esperanza viva y gloriosa como lo es el retorno de Cristo. No se puede perder, porque algo que tenemos seguro es que Cristo volverá. Al igual que los cristianos en días de Pedro, debemos seguir firmes en esta convicción, en esta certeza que ha sido la idea central de la segunda carta de Pedro. Cristo volverá. No estén impacientes, no se preocupen si Cristo aún no asoma. Él dijo que volvería y así será. Es por eso que el título de nuestro sermón en esta mañana es: la paciencia del Señor es para salvación. Y tenemos que preguntarnos en todo el sermón en esta mañana, ¿por qué la paciencia de Dios, la paciencia del Señor es para salvación? En primera instancia vamos a mirar que Dios es paciente para la salvación de los suyos, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Y el texto nos está revelando el carácter de Dios. Dios es eterno. Observe lo que dice el verso 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Debemos mirar cómo el afecto del apóstol es notorio, es evidente. Su cuidado pastoral para con las ovejas del rebaño de Cristo, su afecto, su amor pastoral para con la grey del Señor es de manera clara. Él se refiere en el versículo 1 del capítulo 3, dice amados. En el versículo 8 dice más, oh amados. Versículo 14 dice, por lo cual, amados. Y eso muestra el cuidado pastoral del apóstol. Para ello, Pedro les dice, amados. Cuando se ama, se llama a salir del estado de ignorancia. Y Pedro le dice, amados, no ignoren, no desconozcan la eternidad de Dios. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, en Dios no hay tiempo. El tiempo y las cuentas de los años son para nosotros. Bien, en la introducción estos cristianos podrían decirse a sí mismos y preguntarse, pero Señor, ya pasaron 2000 años, algo más de 2000 años. Preguntas que nos hemos hecho nosotros. Pero esas son nuestras cuentas, esos son nuestros números, no son los números de Dios. Esas son medidas de la temporalidad del hombre. Acordémonos, hermanos, que el creador del tiempo es Dios. Esas son medidas de nuestro ahora. Esas son medidas en este plano temporal que no aplican para nada en Dios. Porque Dios es eterno. La eternidad es una perfección de Dios. Hace parte integral de su carácter santo. Y la pregunta que nos hacemos en el sermón es, ¿por qué la paciencia de Dios es para salvación? La respuesta que nos da Pedro en el versículo 9, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Esta expresión está traída del Salmo 90, escrito por Moisés. Hace referencia a quién es Dios. Según Números 20 y Deuteronomio 32,
El Señor nos refiere que delante de sus ojos el tiempo es como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Esa es nuestra vida, pero no así en Dios. Y el salmista entonces hace un contraste comparando la vida del ser humano, lo temporal, lo finita, lo sujeta que es nuestra vida a los términos del tiempo. Pero repito, no así para con Dios. Esto es lo que un cristiano no debe ignorar. Un cristiano debe conocer la eternidad de Dios. Un cristiano debe conocer que Dios ha sido elevado por encima del tiempo y que ninguno de los términos en los que los hombres describen la duración de tiempo tienen significado para Él. 1000 años, 2000 años que un hombre pueda ver, quizás le parecerán muy largos. Será un tiempo muy extenso, pero no así para con Dios, porque delante de Dios el tiempo es reducido a nada en comparación con la eternidad de su ser. No debemos ignorar que el tiempo y sus términos son para nosotros, y esto no afecta en nada porque Dios es eterno. Y esa es una pregunta, un cuestionamiento que a veces nos hacemos, porque de seguro sí han pasado 2000 y algo más de años. Y nos preguntábamos en la reunión pastoral si todos hemos pensado de esta manera, y la respuesta es sí, hemos pensado esto. Pero es que esas son nuestras cuentas, esos son nuestros números en el tiempo, pero no así para con Dios. Es probable que los cristianos, en la duda que los burladores sembraron, pudieran estar pensando lo mismo y se dijesen: oiga, sí, como que esto no es, como que Cristo no viene, como que Cristo no va a volver, como que esto puede ser un engaño. Pero Pedro nos dice: no sean tan ignorantes. El tiempo es para ustedes, esos son sus tiempos, no mi tiempo, porque yo no tengo tiempo, dice el Señor. La eternidad de Dios es la perfección por la cual Dios existe en sí mismo, sin principio ni fin. Esto de manera uniforme, sin cambio, sin duración, sin forma, pues en Dios no hay tiempo. Pero de forma paralela, este atributo abarca de forma simultánea el principio y el fin de los tiempos, por cuanto el creador del tiempo es Dios mismo. Ante la eternidad divina, todo está presente. En Dios no hay antes, en Dios no hay después, en Dios solo existe un ahora. Iglesia, no podemos tener no podemos tener plena confianza en algo efímero y pasajero. No podemos poner nuestra certeza en algo que no es cierto, como lo que presenta Pedro hablando de la burla, la mofa de estos falsos maestros. No podemos dejarnos presentar el engaño y abrazarlo, porque eso sería caer en la misma trampa, caer en las mismas redes de lo que hablan estos embusteros y mentirosos. Pero de algo sí podemos estar seguros, y es que ciertamente nuestro Señor vendrá. De algo podemos estar seguros, nuestro Señor viene. De algo podemos estar seguros, y es que pueden pasar otros 2000 años, otros 5000 años, otros 10,000 años, pero el Señor dijo que volvía y volverá, y en ello descansamos. Esto nos consuela,
Porque hablar de la eternidad de Dios es hablar de refugio. Hablar de la eternidad de Dios también es hablar de consuelo. Hablar de la eternidad de Dios es hablar de su mismo amor. Por ejemplo, Moisés, escribiendo en Deuteronomio 33, 27, dice estas palabras: el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es nuestro refugio. Y acá abajo, con sus brazos eternos. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso está escrito allí en un libro que mayoritariamente es altamente consolativo. El libro de Apocalipsis es de mucha consolación, porque Cristo, el Cordero de Dios, ha vencido. El eterno Dios ha vencido y en Él nos refugiamos. No ignoren esto, iglesia del Señor. No seamos desconocedores de esta verdad que nos presenta el carácter de Dios. La paciencia de Dios es para salvación, porque Dios es eterno. A pesar de la burla de este mundo, y quizás esta burla te avergüence, o quizás te pueda ridiculizar, hay algo que tú y yo no podemos olvidar. Y aunque sintamos, hermanos, que la espera es larga, recuerde que Dios no experimenta tiempo como nosotros. Dios no se envejece. Dios no se cansa. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es eterno y Él simplemente usa el tiempo por una razón. Dios usa el tiempo por una sencilla razón. ¿Y cuál es esa razón? Llevar a cabo su plan redentivo. Llevar a cabo ese plan que Él diseñó y que Él trazó y que Él decretó. Esa es la razón. Él no se va a tardar ni un minuto ni un segundo. A Él no se le ha perdido en su agenda ni se le ha borrado alguna fecha del calendario. Podemos confiar que Él llegará a su debido tiempo, porque no estamos hablando de un hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es eterno, Él no es olvidadizo. Se trata de quien creó el tiempo y el autor mismo del plan de redención. Y esto nos muestra que su paciencia es para salvación, porque Él es eterno. Qué bendición saber esto de Dios. Qué bendición conocer esto de Dios. Algo que la iglesia desconoce es quién es su Dios. Y hoy Pedro nos presenta a un Dios que es eterno, un Dios que no está sujeto al tiempo. ¿Por qué la paciencia de Dios es para salvación? Porque Dios es eterno. Pero ahora veamos en segunda instancia, ¿por qué la paciencia de Dios es para salvación? Versículo 9. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Versículo 9, miremos la primera línea. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué este texto nos habla de la fidelidad de Dios? Hermanos, preguntémonos en esta mañana,
¿Habrá algo que el Señor haya dicho y no vaya a cumplir? Recordemos lo que Pedro nos ha dicho. Él dijo allá en Génesis 6, traeré un diluvio. Y la tierra fue consumida por un diluvio. El Señor dijo, destruiré a Sodoma y a Gomorra y las ciudades que están allí, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Las consumió? Sí. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Preguntémonos, hermanos, ¿habrá algo que el Señor diga y no se haga? Génesis capítulo 1 nos muestra que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Pero volvámonos a preguntar, ¿habrá algo que el Señor diga y no se haga? Pues bien, hermanos, la infidelidad, hablando de lo contrario, es uno de los pecados en la iglesia. Porque nosotros desconfiamos de la palabra de Dios. Y esa desconfianza nos hace infieles. Y Pablo, hablando a Timoteo, dice que nosotros siendo infieles, mas Dios permanece fiel. En este mundo muchos empeñan la palabra, pero fallan. En el altar muchos se comprometen a una fidelidad conyugal, pero pasa el tiempo y se vuelven infieles conyugales por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se compromete la palabra y se falla. Pero no así en Dios, porque Dios es fiel. ¿Cuántos han prometido predicar solemnemente la verdad, pero terminan siendo infieles a ellos? Como Pablo refiere a los corintios en su segunda carta, medran y falsifican la palabra. Un cristiano peca terriblemente cuando desconfía de la palabra de Dios. Pedro dice, no hagan eso. No piensen de esta manera. Dice el versículo 9, algunos tienen por tardanza esta verdad del evangelio. Pero no podemos pensar así, amados hermanos, porque Dios es fiel. El Señor no se tarda en sus promesas. El Señor lo que dice lo cumple y lo cumplirá. Ahora bien, ¿cómo definimos este atributo de la fidelidad de Dios? ¿Cómo cantábamos este glorioso himno? Es un atributo por el cual Dios es fiel a sus juicios, pero también Dios es fiel a sus promesas. Esa es la fidelidad del Señor. Si dijo que un día vendrá, vendrá. Dios dijo que habrá juicios, porque habrá juicio. Esa es la promesa. Y Dios es fiel para cumplirlo. Ninguna de sus palabras han caído a tierra. Y mi pregunta en esta mañana, amada iglesia del Señor, es: ¿por qué desconfiamos de la palabra del Señor? ¿Cuál sería la respuesta? Dios llama a esos algunos, como que parece que estos algunos fueron los que se dejaron permear. En otras palabras, como dice la parábola del sembrador, vinieron las aves del cielo y arrancaron la semilla del corazón de quienes habían escuchado el mensaje en Marcos capítulo 4. ¿Lo recuerdan ustedes? Que salió el sembrador a sembrar y sembró la semilla, y la semilla cayó en varios terrenos. Pero uno de esos terrenos es cuando vienen las aves del cielo y arrancan la palabra. Hermanos, que nadie arranque la palabra del Señor de nuestro corazón por una razón. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Fiel es el que lo ha dicho, fiel es el que lo ha prometido. Dios es fiel. Pablo
está acusando a los hombres en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5, para hablarles exactamente de lo mismo. Dios es fiel a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido. Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no va a dejar de cumplir su promesa. Y es lo que tenemos que ponerle acento en esta mañana. Como algunos la tienen por tardanza. Y esa es una pregunta que tú debes responderte en esta mañana. ¿Por qué tú tienes por tardanza muchas cosas a las cuales Dios te ha llamado al orden? ¿Por qué pones por tardanza lo que predicación tras predicación, lo que han expuesto mis hermanos? El Señor cada domingo te habla y te dice, si Dios te llama a la santidad es porque, como lo veremos en el Sermón del Monte, porque bienaventurados los limpios de corazón. Hay dicha y gozo en ser santo. Pero algunos tenemos por tardanza estas promesas de Dios. ¿Qué cosas a las cuales Dios te ha dicho que hagas y no las estás haciendo? Por favor, este sermón cuando lo estudiamos, confronta mi vida, confronta mi corazón, debe confrontarnos para poder venir al arrepentimiento. Hemos dicho que tú debes enseñar a tu familia, que antes de ponernos a predicar acá, hay un trabajo primario, porque el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo quiere cuidar la iglesia? Es algo que tenemos que pensar, hermanos. De nada serviría pararme aquí y exponer la palabra y tratar de impresionarlos cuando mi hogar no está caminando como el Señor dice que debe hacerse. Sería una gran contradicción. ¿Y cuántas cosas las hemos tomado por tardanza, mis hermanos? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho y las tomamos por tardanza? Creemos como estos cristianos que como pasó un día más, entonces, como no pasó nada, comamos y durmamos, que mañana moriremos. Pero no es así. Dentro de este punto, dentro de la fidelidad de Dios, subyace otro atributo de Dios, y es la paciencia de Dios. Mire por favor el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios, oiga bien, Dios es paciente, longánime, dirían los teólogos. Y pudiéramos decir, ¿y qué es la paciencia de Dios? ¿Acaso un día Dios se va a impacientar? ¿Acaso un día Dios se va a angustiar porque su iglesia no viene al arrepentimiento? ¿Acaso un día Dios se va a desesperar, se le agotará la paciencia porque su iglesia no viene al arrepentimiento, porque la iglesia no crea su palabra? No, mis hermanos, Dios no es así, no es como nosotros. Dios no es hombre como nosotros. Entonces, ¿qué es la paciencia de Dios? Déjeme hablarle del Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová. Subraye esa expresión, lento para la ira. La paciencia de Dios es el equivalente en Dios, cuando Dios dice, yo soy lento para la ira. Esa lentitud, entendido en el buen sentido de la palabra, la lentitud para la ira de Dios es equivalente a su paciencia. Dios es lento para la ira, pero grande en justicia, grande en verdad y grande en misericordia. Por eso la paciencia de Dios es para salvación, porque si Él cada día nos concede un día más, es con una razón. Es con un llamado de atención. Y es que te arrepientas.
Es lo que dice el texto. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Él llama al pecador al arrepentimiento. Porque este está llamando al arrepentimiento. Que vuelvas de todo tu corazón a Dios. Y esto nos muestra que Dios extiende su misericordia. ¿A quién? A los perdidos, para que no se pierdan y vengan a salvación y vida eterna. Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda. ¿Sabe qué quiere de nosotros? Nosotros los pecadores, que hoy mismo vengamos al arrepentimiento, porque Él es lento para la ira, Él es paciente y Dios es rico en gracia y abundante en misericordia. Que el hecho de que Cristo no haya venido no es porque Él se esté tardando o se esté olvidando o dejó su promesa en el tintero, no, mis hermanos, sino porque cada día que Él nos da es por una razón, para que lo vivas en Él. La promesa hecha a Noé se cumplió, a lo cual Dios fue fiel. Y así como Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, es porque así es. Si Él nos dice que el que encubre su pecado no prospera, es porque así es. Pero también Él nos dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Eso hace y evidencia a un Dios paciente. La tardanza de la venida de Cristo y su juicio no es señal de la falta de interés o preocupación por parte de Dios. Al contrario, es una señal de profunda preocupación por los suyos. Esto me pareció tan bonito, hermanos, que Dios se preocupa por la santidad de su pueblo. Dios se preocupa por tu santidad. Dios se preocupa para que tu hogar camine conforme a Dios. O sea, es un Dios que pastorea a su pueblo. Es un Dios que pastorea a su iglesia. Dios pastorea a los suyos porque Él es el buen pastor. Esta paciencia infinita de Dios está esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Óigase bien, antes que sea demasiado tarde. Y evidentemente ninguno de los suyos se perderá. Espera que su iglesia, hasta el último de los salvos, venga y confíe en Cristo para salvación. En Juan 17:12 se nos dice el Señor Jesucristo allí en Getsemaní: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Escúchese bien, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios no quiere que ninguno, ¿de quién? De los suyos se pierda, sino que todos ellos vengan al arrepentimiento. Y le tengo una buena noticia: y vendrán al arrepentimiento. Y Dios usará sus métodos, Dios usará sus lazos de amor para traerlos al arrepentimiento. Hay mucha gente que dentro del cristianismo cree que la elección de Dios es algo que es un invento, pero no es así. La elección incondicional de Dios está trazada en la Biblia. Dios tiene elegidos. Creen incluso en la gracia de Dios muchos, pero no evidencian santidad en sus vidas, y esto es lamentable.
¿Cómo saber si tú estás en el plan de la salvación? ¿Cómo saber que realmente estás en los caminos de Cristo? Muy sencillo. El Señor dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La oración es un tesoro. La Biblia es un tesoro. El estudiar la Escritura es un tesoro. La iglesia es un tesoro. La comunión de nosotros los hermanos es un tesoro. Todo esto es un tesoro porque es un anticipo de lo que es eterno y de lo que significa el Evangelio en nuestra vida. Cuando leemos este tipo de textos es para recordar la gran misericordia de Dios, que la salvación se dará de otros mientras el Señor regresa. Esto tiene que animarnos, lo hemos dicho ya repetidamente, a la evangelización, porque Él usa el tiempo también para extender la gracia a otros, para que vengan y se arrepientan y no perezcan. Cada día debajo del sol es una evidencia de la paciencia de Dios en contraste con lo que vivimos. Cada día es muestra de la gracia de Dios para aquellos que no han creído. Eso le da propósito a nuestra espera y nos recuerda que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. ¡Qué extraordinario! Porque si Dios es paciente para con nosotros, nos está haciendo un llamado. Y esa paciencia a nosotros nos da sentido y propósito de lo que dirían algunos cristianos. Nos da el sentido de ser evangelistas. Veamos en tercera instancia, ¿por qué la paciencia de Dios es para salvación? Por la certeza de sus juicios. Hemos dicho que Dios es paciente para salvación porque Él es eterno. Hemos dicho que Dios es paciente para salvación porque Él es fiel. Y ahora en tercera instancia hemos dicho que Dios es paciente para salvación por la certeza de sus juicios. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Eso Pedro nos lo ha dicho muchas veces. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La certeza de su juicio es sí y sí. Es verdad y es verdad. Y aquí nos habla de otro atributo de Dios que está implícito. Se llama la ira de Dios. Hoy estamos hablando de doctrina de Dios. Hemos visto que Dios es eterno, que Dios es fiel, que Dios es paciente. Ahora Dios es ira. Hermanos, la ira de Dios no es ocasional. La ira de Dios también es desde antes de todas las cosas. O sea, a Dios no se le salta la chispa o se le sale la piedra momentáneamente. No, no es así. No, mis hermanos. La ira de Dios no es ocasional, la ira de Dios no se le despierta, la ira de Dios no es que se la provocamos en un momento dado. No, así como Él es eterno, así como Él es fiel, así como Él es paciente, Dios es ira. Para todos aquellos que aún piensan, siguen pensando que Dios no traerá juicio, hermano, aún sigue ignorando el Evangelio. El juicio de Dios hace parte de las verdades integrales del Evangelio. Dios traerá juicio y destrucción repentina. ¿Por qué? Porque lo dice esta su palabra. Y hemos dicho que Dios es fiel a sus promesas y es fiel a lo que Él ha dicho. ¿Cómo comienza el versículo 10? Pero. Y ese pero es un adverbio de contraste, diciendo pero.
el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de Yahweh, como usted lo quiera. Al comienzo recordábamos el hebreo, el día de Yahweh, el Yom Yahweh. Ese día vendrá y se describe con una metáfora como ladrón en la noche. En Mateo 24, 43, el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esta frase? Significa que será de forma inesperada, cuando menos lo pensamos, cuando menos lo creamos. Será algo repentino, será algo momentáneo. Y a pesar de que el amor paciente del Señor hacia los perdidos se está dando, su venida es cierta. Cuando el Señor regrese, Él vendrá en su tiempo, en su día, sorprenderá a muchos. Y esto es un llamado a vigilar, pero no vigilar como lo aprendimos en el pasado, a quedarnos toda una noche cantando y dando gracias a Dios, lo cual estaba bien. Pero este es un llamado mucho más allá de esta comprensión. Vigilar en la Biblia es, como decía mi hermano al comienzo, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida hoy? Eso es vigilar, hacer un reparo, una introspección sobre nuestros caminos en Dios, sobre nuestra vida como cristianos. No en el sentido de dejar de dormir, sino el sentido de vivir expectante en cuanto al retorno de Cristo. Quiero, hermanos, que ustedes puedan vivir eso, expectantes, alertas, viviendo para Cristo. Y aquí echo mano de una frase de Lutero que dice: vivan como el Señor, como si el Señor tardara en venir, pero estén preparados como si fuera a venir ya. Vivan como si el Señor tardara en venir, pero estén preparados como si el Señor viniera ya en este momento. A veces no se dimensiona este día como un día especial para los cristianos, pero terrible para los impíos. En este día van a confluir varios eventos. Y el versículo 10 es muy claro. ¿Qué va a confluir en el día del Señor? El día que escribió Joel, el día espantoso, el día terrible. ¿Qué va a pasar en este día? ¿Qué dice la Escritura? Los cielos pasarán. Estos cielos dejarán de ser. Literalmente dice: los cielos pasarán, dejarán de ser, desaparecerán. Cuando leíamos esto, nos preguntábamos: ¿cómo sucederá esto? Pues por el poder del Señor. Saben, hermanos, que tampoco hemos dimensionado otro atributo que está aquí de Dios presente. ¿Cuál es? La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Su poder tan grande e infinito, hermanos. Hermanos, he sido gratamente sorprendido de ver a mi Señor dándose a conocer a su pueblo. Nos ha dicho que Él es eterno, que Él es fiel, que Él es paciente, que Él es ira, y ahora nos dice que Él es omnipotente. Porque los cielos que Él creó con su poder, con su mismo poder, los desaparecerá. Y dice los elementos. Esta palabra elementos es tiene una traducción no fácil. La palabra griega es estoigea y habla como cuando las cosas están en fila o cuando se está haciendo como una fila. Y yo decía: pero Señor, ¿cómo así?
Y es porque en este día muchas cosas estarán delante de Él para que el Señor aplique su justicia. Es como una fila de que llamará a uno, llamará al otro, llamará unas cosas, llamará a las otras para aplicar su justicia. Todos los elementos, todo lo que está delante de Él. Y aquí la palabra que se usa para arder es la que se usaba para derretir la cera. O sea, esto habla de fuego que consume, de fuego que destroza. Y dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Algunos hablan de estos elementos como el fuego, como el agua, el aire, la tierra. Algunos hacen referencia a otros elementos como el sol, la luna, las estrellas. Pero todo será deshecho, todo arderá. Todo será deshecho, la tierra y las obras que en ella hay. Y si ustedes miran la intención de Pedro, repite, dice ardiendo, quemando y desechando. Y eso habla de un énfasis también de lo que hará Dios en aquel día. Una vez escuché a un predicador decir lo siguiente, y es que cuando no compartimos el evangelio con los perdidos, estás diciéndole sin palabras, no me importa que te vayas al infierno. Esto puede sonar muy fuerte en nuestra conciencia, pero así como Pedro alertó a estos cristianos, hoy la palabra nos sigue alertando a cada uno de nosotros. El propósito de Pedro ha sido uno: mostrar la paciencia que Dios tiene para la salvación de los pecadores, entre tanto viene Cristo. Y es lo que tenemos que creer y entender. Necesitamos asumir la responsabilidad que tenemos como iglesia, hermanos. Asumir la responsabilidad de compartir las buenas nuevas, con la esperanza de que aquellos que crean serán salvos del juicio y la condenación. No te rindas, ánimo pronto. Y esto me lleva a una única aplicación. El otro domingo estaremos mirando la esperanza futura gloriosa. Pero mi aplicación en esta mañana es la siguiente. Hermanos, Dios se mantendrá firme a su promesa. No la ha retrasado por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia. Pero el hecho de que en la noche, en la mañana o al mediodía de hoy no venga, solo es con una razón. Dios es paciente para salvación, pero te anima a ti a ir a compartirle el evangelio a los tuyos. Hazlo. Dios quiere que ninguno se pierda, porque Él no se complace en la destrucción de los impíos. Eso lo haría un Dios cruel, pero Él no es así. Pero también es cierto que algunos están reservados para ello. Dios es paciente y la paciencia de Dios es para salvación. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre amado que estás en el cielo, Dios mío, te damos gracias por haberte dado a conocer en la mañana de hoy. Señor, tú eres eterno.
Señor, tú eres fiel, tú eres paciente. Señor, tú eres un Dios de ira. Tú eres un Dios de certeza. Señor, permítenos hoy confiar en tu Hijo. Señor, permítenos venir a Cristo Jesús. Permítenos confiar en Él. En aquel día cuando Él venga, ya no habrá tiempo. Será demasiado tarde. Señor, anímanos a la evangelización. Anímanos, Señor. Esta tierra, este mundo es efímero, es pasajero. Por ello, Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que hoy mis hermanos pudieran decirle junto conmigo: Señor, perdónanos y santifícanos. Señor, límpianos de todo pecado. Señor, límpianos de toda impureza en nuestro corazón. Señor, límpianos y restáuranos. Señor, transfórmanos y cámbianos. Y rogamos que esta semilla del Evangelio esté en nuestro corazón hasta el día que tú vengas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron